La mandarina proviene de las zonas tropicales de Asia. Se cree que su nombre se debe al color de los trajes que utilizaban los mandarines, gobernantes de la antigua China. Se puede afirmar que es una fruta originaria de China e Indochina. Su cultivo se introdujo en Europa en el siglo XIX. En la actualidad, los principales países productores son China, España, Brasil, Argelia, Argentina, Colombia, Marruecos, Israel, Japón, Uruguay, México, Paraguay y Perú. En su origen, de la época clásica, se dice que uno de los dioses griegos metió su esperma en una manzana, haciendo que se transformara en una mandarina, y por ello se comía como medio para aumentar la fertilidad masculina. El cultivo requiere, dentro de todo su manejo agronómico, alguna mano de obra, mucho de pronto más de lo que puede requerir la parte de ganadería o la parte de explotación pecuaria. Acá pues hay fases del cultivo que son muy puntuales para la consecución de mano de obra. Nosotros en estos momentos en siembra pues necesitamos para esta finca, que como les digo es pequeña, más o menos son unos 3.000 árboles en mandarina, tenemos alrededor de 3 personas de diario, ¿cierto? Esta mano de obra pues realmente pues nosotros podemos defendernos con ella tanto para fumigaciones como para inclusive recolección, aunque se espera una cosecha mucho mayor, ahí entraríamos nosotros a tener como un poquitico más de mano de obra, se traía a traer otras 4 o 5 personas, pero esos son más puntuales en épocas de cosecha. Básicamente las labores de fertilización, fumigación, las hacemos nosotros con estas 3 personas, ellos están acá todos los días haciendo una u otra labor. Aquí pues hay desmalezas, hay podas, hay recolección, hay fumigación. Entonces pues aquí nosotros trabajamos cronogramas en los cuales tratamos de optimizar toda esta parte de mano de obra que es tan importante para estos cultivos, sobre todo como la mandarina, que es un cultivo que requiere ciertos cuidados y que para nosotros garantizar calidad pues es necesario que todas las acciones que se hagan en el cultivo sean muy precisas y en el tiempo que él las necesita. Pasando a lo técnico, hablamos o decimos más bien que la mandarina pertenece a la familia de las rutáceas, donde se encuentran reunidas todo lo que nosotros llamamos cítricos, pomelos, tangelos, todo este tipo de limones. Aparte pues de las rutáceas, nosotros también tenemos una que es muy conocida y que pertenece también a esta familia, es prima de la mandarina, y es la ruda. Este grupo pues comprende todo lo que nosotros llamamos los cítricos, que son en su gran mayoría muy buenos para retener agua, muy buenos como fruto comestible, no necesitan pues tener un proceso de transformación para consumirlos. Y básicamente pues las mandarinas, como en este caso, que es nuestro punto de partida, nosotros acá en la finca pues inicialmente lo que hicimos para el establecimiento del cultivo fue mirar las condiciones climáticas que se tienen en la zona, tanto de altura como de precipitación, como de humedad relativa y obviamente de suelos. Para esto pues nos basamos en análisis y en toma de datos en campo. Básicamente aquí pues los suelos son suelos con una textura franco, areno-arcillosa, y que nos confieren pues ciertas particularidades especialmente para la mandarina, porque pues es sabido que la mandarina es un árbol que en su raíz no permite que se retenga o se concentre la humedad. Entonces es una textura ideal para el cultivo. La parte pues ya como de establecimiento y trazado se optó por la pendiente de hacerlo a 3 bolillos a una distancia de 7 metros entre calle por 5 entre planta o entre árbol. Esto nos da aproximadamente unas 2.800, 2.900 plantas de mandarina y unas 300 entre otros cítricos como les decía anteriormente, naranja, limón, Tahití, bueno, que también pues, son importantes para acompañar la producción de la mandarina. Dentro de esto, pues lo inicial que nosotros hicimos fue pues, buscar un buen material genético para
para la siembra, una buena semilla, un buen material que nos permitiera a nosotros pues que el cultivo en algún momento no se nos fuera a caer. Y es como se consiguió pues un vivero certificado por el ICA, el cual nos provee de las plantas. Es parte de lo que nosotros vemos como cultivo en estos momentos. Ustedes ven unos árboles muy parejos, unos árboles de un color muy verde, y pues eso nos ha permitido que sea muy estandarizada la producción. Básicamente pues también se arranca con el análisis de suelos. Se encuentra pues que son suelos más bien pobres, donde nosotros tenemos que entrar a corregir pues tanto nutrientes como la parte pues de microorganismos del suelo. Son suelos que no tienen muy buena materia orgánica, y esto hace pues que nosotros estemos aplicándola constantemente en un plan de fertilización pues ya establecido acá en la finca. Con base a este análisis se hace la siembra, se traen los árboles, se establece el cultivo más o menos hace unos 5 años. Se hacen otra serie de labores, dentro de las que nosotros tenemos acá en la finca, pues están las de las desmalezas. Yo les contaba que esta finca anteriormente también está destinada a la ganadería, y se encontraban pues pastos, sobre todo de tipo braquiarias, que pues para nosotros en el cultivo tienen un sistema radicular muy agresivo. Tuvimos que entrar también muy fuerte al manejo y a controlarlas. Estas arbences pues fueron controladas antes de la siembra, la gran mayoría, y ya focos pequeños pues los tratamos con algunos herbicidas, y hacemos pues como ese proceso mucho más limpio para no ir a afectar como tanto la parte productiva del árbol. Dentro de esto pues también hacemos lo que es la parte de monitoreo, que aquí en la finca particularmente se hace semanalmente, ¿cierto? Semanalmente nosotros tenemos unas planillas donde los muchachos o los operarios hacen el recorrido, lo hacen en zigzag. La finca está loteada más o menos por 5 lotes, donde nosotros buscamos que cada monitoreo que se haga sea muy pertinente y muy agudo, porque una de las principales plagas que tenemos nosotros acá pues en la finca son los ácaros. Es una de las plagas pues que por su carácter y sobre todo su tasa de reproducción tan alta y tan rápida, pues se vuelve un problema que para nosotros es fuerte, porque está afectando la parte comercial, que es la fruta. En esta segunda parte de los dueños del campo trataremos de enfocar particularidades del cultivo en cuanto a producción, en cuanto a luminosidad, en cuanto a particularmente todo lo que es como el proceso para sacar un fruto de este porte, ¿cierto? La mandarina pues es un fruto que comercialmente es muy apetecido, porque pues es muy fácil de consumir, ¿cierto? No necesitamos hacer otro proceso más que simplemente pelarla y llevárnosla a la boca. Para nosotros alcanzar una mandarina de muy buen sabor, de muy buen color, de buen tamaño y buen llenado, pues nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas labores propias del cultivo, desde que nosotros ubicamos el cultivo en nuestro terreno, hasta pues ya sobre todo la parte de la cosecha y la post cosecha. Acá en la finca pues tuvimos muy en cuenta, y es fundamental para el cultivo, la parte de la luminosidad y sobre todo las horas luz día. Esto le confiere a la fruta pues, o al árbol más bien, que sea muy productivo, que no se nos vaya a ir en vicio, como vulgarmente hablamos, que se nos va solo en hojas. Básicamente que tenga fruta todo el año, y que el fruto que salga pues tenga un color muy llamativo para el mercado. Acá nosotros tenemos afortunadamente más o menos unas de 7 a 8 horas luz día, ¿cierto? Dependiendo la época del año. Esta parte de luminosidad también la aprovechamos nosotros ayudándole un poquito al árbol, haciéndole unas podas que nosotros llamamos podas de chimenea o podas centrales o de copa, para que el árbol reciba la mayor cantidad de luz
y esta pues se genere o se revierta más bien en un proceso de floración y fructificación. Es como así nosotros podemos decir que en la finca pues en estos momentos apenas iniciando producción, nosotros estamos alcanzando pues más o menos una producción por árbol de unas 20-30 kilos por árbol, que para la zona es muy bueno. Hemos tenido un avance significativo en cuanto al inicio hasta la fecha que vamos, de cantidad y de calidad, porque es que es la otra parte que a nosotros también nos preocupa, que no sea solamente la mandarina como fruto, sino que también tenga un tamaño adecuado para el mercado y por ende un precio mucho más, pues más gratificante para el productor. La mandarina es el fruto de las diferentes especies de cítricos llamados hesperidios y su pulpa está formada por un considerable número de gajos llenos de zumo o jugo, el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Es el cítrico más parecido a la naranja, aunque de menor tamaño, sabor más aromático y con mayor facilidad para quitar su piel en la mayoría de las variedades, así como una acidez ligeramente inferior y una mayor proporción de azúcar simples. Estas propiedades hacen que se considere una golosina natural de fácil consumo para jóvenes y ancianos. Actualmente en la finca pues contrario a como se dicen muchas personas, muchos autores, aquí realizamos podas y esas podas todas van con el fin de producir, ¿cierto? Y por eso nosotros estamos alcanzando como unos estándares de producción muy aceptables y a raíz de esa parte de producción se nos dio como la tarea de que la finca por su topografía se veía necesaria como adquirir o hacer más bien un cable vía que nos permitiese a nosotros transportar la fruta desde los lotes hasta la parte de post cosecha. Este cable vía se está implementando y esperamos pues que esto nos disminuya drásticamente todo el proceso de la mano de obra que para nosotros acá se tenía en la finca o se estaba haciendo en bestias, sobre todo en mulares y a mano, al hombro, como lo hacían los muchachos subiendo pues esa fruta desde diferentes lotes de la finca. Entonces vemos que es un cultivo que realmente pues da para todo esto y nos queda, entonces es una buena opción, una buena alternativa para quienes tienen fincas más o menos en estas áreas, 1300 metros, una radiación excelente, una luminosidad buena y unas horas luz día que nos permitan que este proceso se dé de tal forma. La mandarina en esta región tiene unas propiedades muy particulares. Dentro de las que tenemos es que en esta zona nosotros obtenemos producciones casi todo el año, más o menos una cosecha entre septiembre y octubre, pero todo el año tenemos fruta y eso nos da una particularidad que vamos a tener un flujo de caja continuo. La fruta que nosotros manejamos pues tiene un muy buen llenado, un muy buen color y un muy buen sabor. Nosotros lo sabemos, pero también nos lo ha dicho a quien nosotros le vendemos la fruta y gusta mucho por eso y por ello nos dan un plus mayor y nos dan un poquitico más de gabelas que otras fincas, ¿cierto? La finca, aparte de eso, nosotros aquí trabajamos bajo una producción de BPA mucho más limpia. Nosotros trabajamos con productos muy inocuos, básicamente trabajamos mucho a la parte biológica y le damos ese plus también que también se transmite en el sabor. Esta fruta sabe mucho más distinto que de pronto otras mandarinas de otras regiones. Todo eso hace pues que dentro del manejo que se le da, pues nosotros tengamos especial cuidado en toda esa parte de formatos, de llenar registros, para obtener pues como un manejo mucho más adecuado y una trazabilidad mucho más ideal para nosotros poder llevar el cultivo y comercializarlo con muy buen precio.
En la finca de La Marucha nosotros tratamos de buscar una calidad que nuestro aliado comercial pues requiera. Dentro de eso que él nos pide, nosotros encontramos mandarinas con cáscara con más o menos entre un 20 y un 30% de color amarillo. Esta calidad pues es la que nos exige nuestro comprador. Siempre buscando que tenga un grado de dulzura mucho mayor y que para obviamente el consumidor sea mucho más agradable, mucho más palatable. Las calidades, los colores y toda esta parte de recolección de fruta se realiza manualmente. Esta fruta es llevada luego a un centro de acopio, donde en este centro de acopio, después de llegar por todos los cablevías y subir hasta la zona de post cosecha, se le hace una clasificación primero por tamaño, ¿cierto? En esta nosotros vemos qué fruta es, que tenga buena forma, que no esté deforme, que tenga un color normal o natural de la fruta y que tenga un buen llenado. Después de que nosotros la clasificamos por tamaño, buscamos entonces ya empacarla en las canastillas, pero antes de este proceso pues se pasa por todas estas guías donde le echamos la cera, se encera y se lleva luego a las canastillas, y de las canastillas pues ya viene el camión recolector desde la propia central mayorista hasta la finca, viene por ella, que eso es otro plus que nosotros tenemos, porque pues pocas veces pues se nos da esta ganancia, por decirlo así, con respecto a otros cultivos. Si hablamos del sabor, es una fruta que particularmente tiene muy buenos grados Brix. Nosotros aquí en la finca buscamos siempre que este sabor sea mucho más dulce, mucho más concentrado, y por eso nos basamos en unos análisis foliares que se hacen semestralmente en la finca para obtener básicamente ese plus que nosotros estamos buscando, que es el sabor. Acá pues nosotros miramos qué elementos primarios o secundarios o menores nos están faltando. Eso ya es una formulación que nosotros tenemos muy estandarizada en la finca de La Marucha, y básicamente eso es lo que nos da, como les decía, ese valor agregado que nos da también un mejor precio en el mercado. Mi nombre es Jairo Herrera, soy ingeniero agrónomo, docente de CAE Quinos, y yo también soy dueño del campo.